Bienvenidos a todos. Bueno, Muchas gracias. nos ha dicho Maricruz los retos que tenemos así en términos generales, que es seguir dando de comer a toda la población y a precios asequibles. ¿Cómo se hace, Sara, desde la región de Murcia, donde tenéis ese déficit hídrico tan importante que es quizá uno de los inputs esenciales para poder hacer alimentos? Bueno, nosotros desde la región de Murcia siempre decimos que hemos hecho de la necesidad una virtud. Somos la huerta de Europa y para ser la huerta de Europa pues necesitamos el bien más preciado, que en la región de Murcia es muy escaso, ya lo decía la presidenta. Pues nosotros al final lo que hacemos es emplear la tecnología máxima, que en eso es verdad que vamos muy por delante de muchas comunidades autónomas, porque como cada gota de agua cuenta, pues nosotros tenemos muy tecnificado el regadío. El 85% del regadío en la región de Murcia está modernizado ya, ¿no?, a través del trabajo que hacen las comunidades de regantes. Eso al final pues, nos ayuda, esa tecnificación, a tener, pues, por ejemplo, sondas medidoras de agua, en el que, bueno, con una aplicación móvil, pues el regante abre el agua de su contador para regar. Estamos conectados, por ejemplo, con el site, nos dice la temperatura o la posibilidad de lluvia que hay, entonces sabemos perfectamente qué cantidad de riego necesita nuestro cultivo. Igual también con los productos que utilizamos en nuestras explotaciones, medimos cada gota, tanto de agua como de producto que utilizamos. Luego también tenemos un sistema de drones que también ayuda mucho en esa tecnificación y bueno, estamos ya incluso con la inteligencia artificial, ¿no?, dentro de toda esa tecnificación. También somos un ejemplo en el tema de depuración y reutilización de agua. La última vez que estuve aquí también lo puse en valor. Nosotros depuramos el 99% de las aguas, reutilizamos el 98%, cuando la media a nivel nacional es un 11% y europea es un 5%, nosotros estamos en el 98%. ¿Eso qué nos permite? Nos permite poner a disposición de los regantes cada año 120 hectómetros cúbicos de más, ¿no? Eso aún encima, nosotros en la región de Murcia lo hacemos gratis. Tenemos poca agua, pero bueno, la segunda vida que le damos a través de ese proceso de reutilización lo hacemos gratis porque es necesario para que podamos seguir cultivando, para que podamos seguir siendo la huerta de Europa, abastecer los mercados y que siempre, ¿no?, nuestros productos estén tanto en la región de Murcia, en España e, insisto, ¿no?, en todo y cada uno de los rincones en el que nosotros exportamos. Pues hablamos eso de reutilización, de depuración. Dentro de esa tecnificación también hablamos de los sistemas de recogida de aguas pluviales, que tenemos 14 tanques de tormenta distribuidos en la región de Murcia, que por ejemplo en las últimas lluvias que vinieron hace 3 semanas, pues tuvimos la posibilidad de recoger 200.000 metros cúbicos, porque también al final pues eso depuramos y reutilizamos, o sea, mimamos, ¿no?, ese recurso que nosotros tenemos tan escaso. Y yo creo que eso es fundamental y creo que es el trabajo en el que tenemos que estar cada día más enfocados. Es verdad que tenemos muy buenos datos. Nosotros hemos hecho un buen trabajo, pero porque, insisto, ¿no?, de la necesidad hemos hecho una virtud y vamos a seguir trabajando pues, para que nuestros agricultores y nuestros productores pues, puedan seguir dando esos productos que por supuesto mantienen la calidad y la excelencia respecto a los mercados. Bueno, del milagro del agua pasamos a la Comunidad de Madrid, que es mucho más que una gran ciudad y una gran metrópoli de servicios y tiene una agricultura también de excelencia. ¿Cómo es la agricultura y cómo es la industria agroalimentaria de la Comunidad de Madrid? Bueno, buenos días. En primer lugar, pues muchas gracias a Libertad Digital y al Instituto y a la presidenta por la lección magistral. Y como agrónomo, pues es un orgullo que presida este instituto y además el repaso que ha hecho, ¿no?, de la historia de la agricultura en nuestro país y cómo aprendemos siempre de ella, ¿no? Madrid es muy peculiar, es una gran consumidora. Tenemos el principal mercado de abastecimiento, que es Mercamadrid, y consumimos mucho producto de otras regiones, pero bueno, nuestro reto no es en la cantidad, como ha dicho la presidenta, es en la calidad, ¿no? Tenemos apenas 300.000 hectáreas de zona dedicada a la agricultura, que no es poco para las 800.000 que tiene esta comunidad. Tenemos unas 96.000 cabezas de ganado
en lo que es ese sector. Y lo que estamos centrados sobre todo es en dar a conocer ese producto de cercanía, ¿no? Al final, todo lo que se produce en Madrid puede ser consumido dentro de nuestra comunidad. Siempre queremos impulsar ese producto de kilómetro cero, sostenible, que deja poca huella y eso es en lo que estamos centrados, ¿no? Estamos trabajando con nuestros agricultores y ganaderos en dar ese salto de calidad para que este mercado interno lo aprecie, lo valore y lo pueda consumir y a un precio razonable, ¿no? Y ahí es donde pues, tenemos que trabajar, ¿no? La tecnificación, evidentemente, y el relevo generacional quizás son los dos grandes retos a los que nos enfrentamos. Cuesta mucho ese relevo, que los hijos de agricultores y ganaderos o gente de la ciudad se incorpore a este sector, y es a través de hacerlo más sencillo, ¿no? Eliminarles trabas burocráticas, el poderles acompañar en ese sentido. Y también, gracias a nuestro Instituto de Investigación, el IMIDRA, darles herramientas, ¿no? Yo creo que es esencial aportarles esas nuevas tecnologías, incluso esos estudios que está haciendo en la recuperación de antiguas variedades, en la adaptación de variedades a este nuevo escenario climático que está permitiendo pues, recuperar cultivos como el garbanzo, que está creciendo en nuestra comunidad. Ayer nos decían también los olivareros que están plantando olivos. Para nosotros es un orgullo que estemos ganando en superficie agrícola de leñosos también y por tanto, pues bueno, cuidando mucho nuestro pequeño campo que tenemos ahí muy cerquita de esta gran ciudad, pues para que se mantenga, porque para nosotros el Madrid rural es esencial, ¿no? Al final, el no perder esa esencia de lo que es ese Madrid que se compone de esos 179 municipios, muchos de ellos muy pequeños, una zona muy agrícola, otras zonas muy ganaderas, que al final es lo que nos conserva el ecosistema, ¿no? También lo llevamos desde Medio Ambiente, esta parte en la consejería, y nos hemos dado cuenta que sin ellos no vamos a poder tener un futuro de ese ecosistema agrícola, ganadero, forestal que tenemos que preservar. Bueno, vamos a seguir con nuestro recorrido de este a oeste. Hemos pasado por el centro y llegamos hasta Extremadura. Una industria agropecuaria completamente diferente a lo que estamos viendo. ¿Cómo se caracteriza el sector extremeño? Bien, buenos días. Por supuesto, unirme al agradecimiento y a la felicitación por la organización de este foro. Si la región de Murcia lo podríamos definir como la especialización, Extremadura es la diversidad, la diversificación. Se me ha venido a la cabeza, escuchando al consejero, solo en el norte de Cáceres, en la zona del Valle del Jerte, tenemos 7.000 hectáreas dedicadas al cerezo. Un producto único, pero muy sensible también. En cuanto al resto de producciones, pasamos desde pues, el regadío, que muy bien ha definido la presidenta, haciendo pues, gala de un conocimiento del terreno maravilloso, ¿no? En las zonas de Vega Alta, donde en Extremadura la industria agroalimentaria se ubica en esas zonas y somos los principales productores, por ejemplo, de tomate para industria. Hay sectores también muy importantes, como bueno, el cultivo del tabaco, son también muy especialistas. Y luego también nosotros nos caracterizamos por aunar y equilibrar la tradición con la innovación. Eso es una de las apuestas de este gobierno, porque consideramos que el cultivo tradicional nos aporta productos de enorme calidad, pero dentro de un mundo globalizado, y en estos días todos estamos hablando de esos aranceles y de esas exportaciones. Para poder ser competitivos tenemos que pasar de ese concepto de agricultura o ganadería arcaica a una agricultura moderna, tecnológicamente muy avanzada, y sobre todo pues, que sea atractiva para los jóvenes. En este caso tenemos que ser conscientes, cuando hablamos de relevo generacional, la sociedad ha cambiado. Trabajar en el campo siempre se había asociado a pues 7 días, todas las semanas, de sol a sol, y un modelo actual de sociedad en el que vivimos, pues los agricultores, los ganaderos quieren también disfrutar del fin de semana, disfrutar de su familia, disfrutar de sus vacaciones,
pero con planificación, que de hecho se está haciendo, sobre todo a través de las cooperativas, pues ese modelo ha llegado y se está implantando, porque si no, pues la gente ya no es que trabajar en el campo sea más o menos duro que otras profesiones, pero es cierto que actualmente no queremos renunciar y considero que no deberíamos renunciar tampoco a esas otras cuestiones. Han salido muchos de los retos que comparten las tres regiones para, bueno, pues para la dinamización y para albergar un futuro digno y rentable para este sector. Consejero, he hablado de agua, he hablado de energía, costes de producción fundamentalmente. Salimos de la crisis pospandemia, después una crisis energética muy importante. Ahora entramos en una crisis nueva, que es la crisis de los aranceles, que no sabemos por dónde va a terminar saliendo este sector, que quizá de toda la economía sea uno de los que más va a sufrir, tanto por los aranceles que se impongan a lo que importamos como por los que se impongan a lo que exportamos. ¿Cómo se afronta desde la Comunidad de Madrid todos estos retos, amén del relevo generacional que ya nos ha comentado? Pues como decís, estamos con un tren de borrascas, ¿no? Como el que hemos vivido este mes aquí en toda España, pero no hemos parado de tener problemas internos que ya denunciaban nuestros agricultores y ganaderos, como es una política errática en la Unión Europea desde el punto de vista de cómo se ha impuesto una serie de condiciones que iban totalmente en contra de las necesidades que teníamos para poder preservar la soberanía alimentaria y para poder producir ese relevo generacional y continuar pues, teniendo un futuro en el campo. Eso se ha solapado con la pandemia del COVID, donde vimos por un lado que teníamos esa capacidad de autoabastecernos tan importante, pero que también lo sufrió el sector y hemos ido encadenando, como digo, una serie de problemas. La guerra de Ucrania con ese problema con el cereal ucraniano y ahora pues nos metemos también con este mapa geopolítico de tanta incertidumbre, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, desde el punto de vista de la serenidad, de estudiar bien cuáles van a ser las afecciones que vamos a tener en el campo español y adoptar esas medidas quirúrgicas y sobre todo ser rápidos, ¿no? Yo creo que lo hemos estado viendo, tuvimos en la Comunidad de Madrid lo que es la presidencia del Comité de las Regiones en materia de agricultura, que le dimos el testigo a Murcia. Hemos visto cómo ese cambio en Europa es esperanzador, ¿no? Con el discurso del nuevo comisario Hansen desde el punto de vista de que está centrando un poco el tiro hacia donde tenemos que ir. El informe Draghi también nos está ayudando, pero quizá lo que vemos es la lentitud en la toma de decisiones, ¿no? Somos un continente en el cual pues, sí que damos bastante seguridad jurídica, pero sí que vamos muy lentos, ¿no? A la hora de adaptarnos a estos cambios que se están produciendo pues, en Estados Unidos cada día, ¿no? Lo que nos está imponiendo esta nueva administración Trump, y ahí sí que tenemos que dar un giro de timón importante. Se lo exigimos mucho al ministro en todas las reuniones que tenemos, que insista en que hay que flexibilizar la política agraria común. Tenemos que volver a darles herramientas para adaptarse a nuestros agricultores y ganaderos, y creo que ahí va a estar la clave, ¿no? En cómo la velocidad que tengamos a la hora de adaptarnos a esta situación. Bueno, si alguien ha estado rápido y ha sido capaz de prever, ¿no?, que venían unos aranceles importantes desde Estados Unidos, ha sido la región de Murcia, que tiene un observatorio para hacer un seguimiento específico de cómo va a afectar a cada uno de los subsectores que forman parte de la huerta de Europa este nuevo contexto comercial, porque hasta ahora nos regíamos por un multilateralismo, la globalización, y ahora todo eso se ha dado la vuelta y no tenemos muy claro cuál va a ser el escenario. ¿Tienen ya hecho, bueno, pues una pequeña aproximación a qué sectores se van a ver más impactados? Bueno, al final la región de Murcia es una comunidad autónoma que es netamente exportadora, y es verdad que mi presidente, Fernando López Miras, se ha anticipado ya con el tema de Trump, de estos aranceles, y fuimos la primera comunidad autónoma que se creó ese comité aranceles, donde están pues, las cámaras de comercio que tenemos en la región de Murcia, están la confederación de todos los empresarios. Se constituyó ese comité, donde ahí se están estudiando pues, nuevos mercados para intentar consolidar, ¿no?, y dar más fuerza a los que tenemos, pero abrir nuevos mercados. De hecho, el domingo ya salió, ¿no?, se empezó ya una nueva misión en Canadá
porque vimos que era uno de los focos donde podíamos estar y dar más fuerza a la región de Murcia. Nuestras exportaciones, sobre todo del sistema agroalimentario, estamos en un 5,71% aproximadamente. Nos preocupa sobre todo por el vino, el aceite, la aceituna. Ayer mi secretario general también estuvo en una conferencia donde se hablaba de los perdón, de los aranceles y hablaban mucho de la aceituna negra, porque ahí son muy consumidores de las pizzas. Y claro, las pizzas con la aceituna negra, y entonces pues eso iba a tener afección. Yo utilicé ayer, saben que se está celebrando el Salón Gourmet aquí en Madrid, y se lo comentaba antes a Carlos, el consejero, y a José Manuel, utilicé la feria para hablar, ¿no?, con todos los stands, porque nosotros tenemos en esta feria 46 stands de la región de Murcia, o sea, el 20% de las empresas agroalimentarias de la región de Murcia están presentes en esta feria, pues para preguntarles, ¿no?, si ellos, pues la inquietud y tal. Bueno, al final creo que todos sabemos que hay que abrir una línea diplomática, es muy importante, de la negociación con Estados Unidos. No se puede estar criticando diariamente a Trump, como está haciendo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque al final hay que negociar con él. Entonces hay que abrir esa línea diplomática desde la fortaleza, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, y creo que tampoco se puede utilizar a los agricultores y a los ganaderos, ¿sabes?, como escudo frente a Trump, y luego nos vamos a Bruselas y nos olvidamos de ellos. Bueno, sabéis que yo soy periodista, ya lo dije la última vez que estuve aquí. Sí que esta mañana me han pasado una noticia que parece que Bruselas ya va a abrir una nueva negociación con Estados Unidos. Creo que eso es importante. No podemos quedarnos esperando, ¿no?, a que nos caiga, pero sí que, por ejemplo, en la región de Murcia ya llevamos un trabajo adelantado. En la semana pasada también el presidente anunció unas acciones económicas directas de más de 5 millones. Es un primer paquete, pero es simplemente para estar preparados, ¿no? No que tengamos que utilizarlos, pero sí que dar un poco de tranquilidad al sector para que vea que, bueno, desde el gobierno regional pues estamos trabajando, estamos como preparados, ¿no? Estamos así con el escudo puesto, esperamos que se pueda llegar a una buena negociación, pero insisto, desde el diálogo, desde el consenso y desde la fortaleza, ¿no? O sea, no se nos puede utilizar como que si no fuéramos nadie, con la mayor potencia que estamos aquí en España. Y, por supuesto, desde España no podemos estar criticando a Estados Unidos, con el cual tenemos que negociar por el bien de nuestro sector. Vamos a volver a Extremadura y vamos a hablar de la política agrícola común. Nos ha dicho el consejero de la Comunidad de Madrid que a veces, bueno, pues desde el sector se ve a los políticos muy alejados de la realidad de lo que es el campo. Ustedes están todos ahí a pie de finca, como aquel que dice. De hecho, hay una delegación de agricultores extremeños, agricultores y ganaderos, que han ido recorriendo camino hasta Bruselas. Llegaron ayer, bueno, un poco para explicar cuál es su realidad, porque ven que en Bruselas no terminan de entenderlo. Hablamos siempre de la política agrícola común, parece que no es nada más que un subsidio pues para tener contento y callado un sector que en realidad lo único que quiere es vivir de su actividad, que la agricultura y la ganadería sea una actividad económica competitiva y rentable. Y sin embargo el presupuesto de la PAC, que es lo que nos garantiza alimentos, bueno, pues en cantidad y asequibles para todos, ha ido disminuyendo. Tengo yo aquí el dato, aunque a la presidenta no le guste. En los últimos años, desde 1980, ha disminuido del 73,2% el presupuesto de toda la Unión Europea al 24%. Cada vez hay menos dinero. El sector cada vez tiene más exigencias, cada vez pide más. ¿Dónde está ese gap, esa desconexión entre Bruselas, que es quien tiene la competencia para decir cómo hay que producir, y el sector? Bien, pues quizás si lo supiera no estaríamos aquí, porque tendríamos que estar en Bruselas explicando realmente qué es lo que se podría hacer para solventar esa brecha que sí existe entre la gente que vive del campo y la gente que regula en Bruselas. Es cierto que nosotros en Extremadura y en el ámbito agroganadero tenemos la enorme fortuna de contar con una consejera que es una experta en política agraria comunitaria, sabe a la perfección cuáles han sido los recorridos por los que se crearon las políticas agrarias comunitarias, que no debemos olvidar
que es de las políticas más intervencionistas que ha existido en la Unión Europea, eso es claro, y creo que en este caso se ha intentado orientar en un inicio a producir mucha cantidad de alimentos. Determinadas crisis, sobre todo sanitarias, como aquella mal de las vacas locas o algún problema con algún tipo de aceite de semillas, pues provocó que empezáramos a preguntarnos si era necesario producir esas montañas de cereal o esos lagos de leche. La evolución ha sido pues también adaptada a esa mayor capacidad de producir alimentos que hemos tenido en la Unión Europea. Hemos demostrado que sabemos producir alimentos, pero ahora tenemos que, sobre todo los que nos dedicamos y estamos en estos momentos ocupando puestos de gobierno y de responsabilidad, tenemos que saber hacer llegar también a la Comisión Europea que evidentemente si una explotación agrícola o ganadera no es rentable, por mucho que nosotros nos empeñemos en explicar las bondades de todos los sistemas sostenibles y demás, al final la gente va a huir del campo. Y ahora que tanto se habla también de guerras de distintos tipos, introducimos otro concepto que también se ha empezado a hablar durante mucho tiempo, que ahora ha cambiado del concepto, que es la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria siempre se ha entendido como que aquello con lo que nos alimentamos pues no nos provoque ninguna enfermedad, ningún mal. Ahora se está hablando de seguridad alimentaria precisamente para garantizar que ante momentos de incertidumbre como los que nos encontramos o los vividos desgraciadamente con la invasión de Rusia a Ucrania, pues podamos tener esa capacidad de autoabastecimiento. Y esto, pues al final, yo creo que es lo que debe primar también a la hora de establecer políticas normativas. Tenemos que ser conscientes de cuál es la realidad y cuáles son nuestros objetivos como, en este caso, país o como Unión Europea. Si estamos pensando en que podemos alimentarnos de lo que produzcan en otros países e importar alimentos, pues lo tendríamos que decir y aceptar. Nosotros nos rebelamos ante esa situación porque consideramos que tenemos la capacidad de producir alimentos, de autoabastecernos y de exportar también alimentos de muchísima calidad, como se hace desde la región de Murcia o cualquier otra comunidad. Y yo creo que ahí tiene que estar la clave de la definición de la Unión Europea, definir cuáles son los objetivos que se pretenden. Y nosotros lo tenemos muy, muy, muy claro y creo que también tenemos que hacer esa labor pedagógica a nuestros productores porque muchas veces perdemos demasiado tiempo en la autocomplacencia, nos instalamos en la queja cuando pues, nos están adelantando por la izquierda y por la derecha y no nos estamos adaptando a la situación. Pero la queja que hay, y ha sido una de las razones de por qué de manera simbólica una tractorada partió desde Extremadura hasta Bruselas, lo único que hace es simbolizar el hartazgo de nuestros agricultores y nuestros ganaderos con determinadas políticas que se han seguido. Confiamos en que esta nueva comisión pues, nos resuelva algunos de los problemas que tenemos, pero claro, a todos nos da miedo. Cuando se habla de simplificación y de reducir burocracia, lo único que hacemos o parece que sabemos hacer es una nueva norma que viene a complicar aún más todo lo que estamos hablando. Y luego sí que es cierto, en algunas reuniones que hemos mantenido con la Comisión, desde Bruselas, al final se entiende la digitalización, que es importante, pero no podemos tampoco legislar contra el sector. Por la razón que sea, no lo hemos sabido explicar, por ejemplo, el cuaderno digital, una herramienta que puede servir para tener mucha información y tomar decisiones en nuestra explotación en función de esos datos, pues se ha tomado como uno de los mayores enemigos por parte de los agricultores y los ganaderos, porque se piensan que las comunidades autónomas que tenemos competencia en dar estas ayudas, sobre todo de la PAC, pues les vamos a controlar y nuestra pretensión no es controlar, nuestra pretensión es facilitar todas las gestiones, todas las ayudas y en definitiva estamos en el mismo barco pero muchas veces no se está explicando bien, no sé si de manera interesada por algún sector,
Pero en este caso yo creo que tenemos que también hacer esa labor pedagógica y que la gente del campo también entienda cómo funciona el sistema y que todos estamos en el mismo barco y tenemos los mismos objetivos, pero los tenemos que marcar indudablemente. El consejero de la Comunidad de Madrid tiene otro compromiso, le vamos a tener que dispensar a las 11, pero sí que me gustaría que antes nos contara cuáles son los retos fundamentales que tiene ahora mismo la industria agroalimentaria de la Comunidad de Madrid. Ya hemos esbozado algunos, pero si tuviera que poner el foco en 3 y alguna solución, se lo agradecería. Bueno, la verdad que estamos en un proceso que a mí me ilusiona mucho, ¿no? Que hemos empezado a trabajar hace año y medio, que es ese clúster agroalimentario donde hemos unido a todo el sector, ¿no? En una cadena. Ya son más de 150 empresas y entidades que están en ese clúster, y lo que estamos procurando es que trabajen en conjunto, ¿no? Desde pues, los productores hasta la industria y luego lo que es la comercialización, ¿no? Estamos viendo cómo pues, de manera solidaria y leal pues, se están ayudando unos a otros, ¿no? Teníamos, la verdad que un déficit en lo que era esa conexión, ¿no? del sector primario, del productor, para poder, como os decía antes, vender ese producto de calidad aquí, muy cerquita, en Madrid, en esos grandes restaurantes. Estamos hablando que son más de 7 millones de consumidores, pero es que tenemos 14 millones de visitantes ya en Madrid, ¿no? Y que muchos vienen precisamente pues, a disfrutar de la gastronomía, esos importantes restaurantes, ¿no? Eso genera mucha demanda de ese producto, y estamos consiguiendo con el vino de Madrid, con esa denominación de origen que ha hecho ya 35 años, y con la reciente del aceite, pues llegar a esos últimos lineales y últimos consumidores que están en el canal Horeca, ¿no? Y con la industria, pues hacerles más eficientes, ¿no? Acabamos de aprobar más de 4 millones de ayudas en la tecnificación de esa industria para que puedan competir de una manera pues con más fuerza, ¿no? Ahí donde en esos mercados que se están abriendo. Sí quería un poco resaltar lo que decía antes José Manuel de la importancia que tiene, ¿no? el variar esas políticas y sobre todo estar muy atentos, ¿no? a lo que nos entra de fuera, ¿no? Porque es una de las quejas principales del sector. Lo llevamos pidiendo más de año y medio en las reuniones que tenemos con el ministro, esas cláusulas espejo, ¿no? En las cuales, pues si esas exigencias medioambientales y en la producción, esa limitación de fitosanitarios que tienen nuestros agricultores y de todas las condiciones medioambientales que se les han impuesto, si al final eso genera un incremento en el coste de producción, no pueden competir con esos alimentos que pueden entrar si al final nos abrimos a Mercosur, como parece que va a ser, y ahí tenemos que estar también muy atentos para que no pierdan esa competitividad. Pero en Madrid, como digo, pues es seguir en la línea en la que estamos, ayudar a ese sector que se sigue uniendo, como te digo, en todo ese proceso para que ese producto que se genera en Madrid de altísima calidad pues sea consumido en nuestra región, y si pues seguimos creciendo también en volumen, pues que se pueda exportar en las mejores condiciones, ¿no? Solo una repregunta y ya le liberamos, consejero. Nos ha anticipado antes doña Sara que la Unión Europea efectivamente ha ofrecido un arancel cero contra arancel cero a Trump, pues en esa negociación para relajar un poco los intercambios comerciales. Se habla de, bueno, pues para los sectores industriales. ¿Es un sector industrial la agroalimentación? Sin duda, vamos. O sea, yo creo que es uno de los principales en nuestro país, ¿no? Si hay una industria puntera desde hace mucho tiempo, que lo estudiamos en la escuela también, es la industria agroalimentaria, ¿no? Y que yo creo que es un ejemplo. O sea, a veces no conocemos lo que tenemos en nuestro país, ¿no? Cuando vas a estas industrias, el nivel que ha alcanzado de tecnificación, de calidad, de esa seguridad alimentaria que es fundamental. Los procesos que tienen son auténticos laboratorios los que están produciendo alimentos con ese control exquisito. Yo creo que, por supuesto, debemos considerarlo una industria, claro que sí. Bueno, yo le libero, le agradezco que nos haya acompañado. Yo me quedo con Murcia y con Extremadura. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias.
Y seguimos nosotros, Sara, consejera de Murcia. Ha hablado el consejero de Madrid de esas cláusulas espejo como una de las peticiones que hay que hacer. Quizá la huerta de Murcia sea una de las que más se ha resentido de todas esas importaciones hortofrutícolas que estamos recibiendo de terceros países en unas condiciones higiénico-sanitarias que no siempre están al nivel de las exigencias y de la calidad con la que nosotros producimos. ¿Es necesario para conservar la huerta que se respete la política arancelaria y los acuerdos comerciales que tenemos con terceros países? Y sobre todo, ¿de dónde viene ese riesgo? A mí, María, me duele la boca ya de en cada reunión que tengo la posibilidad de hablar con el ministro, de reclamarle esa necesidad, ¿no?, de imponer esas cláusulas de espejo, porque al final estamos hablando siempre de defender al sector, de defender a los agricultores, a los ganaderos, y eso es defenderlos, ¿no? O sea, no ponerlo en una competencia desleal con otros países. Es decir, si a nosotros se nos exige exportar con las mayores condiciones de calidad, de sanidad, para que nuestros productos estén posicionados, que a mí me parece perfecto cumplir los requisitos que nos requieran desde otros países, porque eso al final también nos da un valor añadido y una competitividad, hace mucho más competitiva a las empresas, ¿no?, a la hora de vender sus productos. En lo que viene aquí, o sea, en la región de Murcia también tenemos en el puerto de Cartagena, ¿no?, pero a todos los puertos a los que pueden llegar productos a este país, a España, pues tienen que mantener las mismas condiciones, porque tenemos que ser todos iguales y si a nosotros se nos exige unas condiciones, pues cuando entren productos de terceros países tienen que entrar con las mismas condiciones. Al final, los productos que vienen aquí, pues no puede ser que vengan en unas condiciones que no tengan la misma seguridad que los que nosotros exportamos, porque insisto, ¿no?, y podemos generar una competencia desleal en ese asunto. Y yo por eso siempre se lo reclamo al ministro. Yo hace unos meses me puse muy contenta, incluso lo dije en un foro en la región de Murcia, de que estaba contenta porque el ministro ya comentó en una ocasión, en un desayuno de la agencia de Europa Press, habló de cláusula de espejo. Dije, uy, qué bien, lo ha metido ya en su hoja de ruta, ¿no? Estuve muy contenta, pero me duró poco tiempo porque después en una conferencia sectorial, un consultivo, dijo que era muy difícil. Mira, las cosas son muy difíciles siempre y nuestro sector, el que representamos, cada día lo tiene más difícil. Y tenemos que estar a la altura. O sea, yo no puedo decir, ay, mira, es que yo en esto no voy a trabajar porque es muy complicado. No, porque nosotros tenemos que representar y defender los intereses de ellos. A mí, si me deja, después de decirte eso, que me he apuntado que antes has dicho con respecto de la PAC, el sector cada vez pide más, ¿no?, con el tema de la nueva PAC. No es que pide más, es que necesita más. Porque si estamos hablando de que es un sector estratégico, de que exportamos, de que tenemos la mayor de las calidades, eso es por el trabajo que hacen ellos, ¿no? Entonces, a la hora de articular la nueva política agraria común, que por cierto comparto con José Manuel que Mercedes Morán es, creo que, una de las consejeras que tiene España que más sabe de la política agraria común, y no sé si nos estará viendo de manera virtual. Le mando un beso muy fuerte y que se recupere muy pronto, que la he hecho mucho de menos. No es porque no te quiera, No, ¿eh? no, por supuesto. Es que yo a ella la quiero mucho. Bueno, para mí es un referente y cualquier duda ella siempre me ayuda. Entonces, cuando se articule la nueva PAC, porque la anterior ya desde la región de Murcia, imagino que otras comunidades, pero bueno, sé que mi antecesor lo hizo, decíamos que iba a ser insuficiente la ayuda de la PAC. Se ha demostrado que fue insuficiente. Has hablado tú de ese descenso, ese porcentaje que es bastante significativo. Y nosotros sacamos esas líneas de ayuda que al final los agricultores y los ganaderos quieren optar a tener esas ayudas. Para tener esas ayudas, ellos tienen que hacer unas prácticas primero para poder ser beneficiarios, y luego nos quedamos que no nos queda dinero, ¿no? Eso al final ha provocado, en el caso de la región de Murcia, como encima somos la comunidad autónoma peor financiada que tiene este país, pues mi presidente dijo, no se puede quedar ningún agricultor o ganadero que haya solicitado una ayuda de la política agraria común sin ser beneficiario, porque él también ha hecho una inversión, ¿no?, o ella.
Entonces, claro, eso nos obligó a sentarnos con las organizaciones agrarias, que es verdad que mi presidente fue el primero que firmó un pacto de financiación plurianual con las organizaciones agrarias, que estuvo dotado con 18.600.000 euros. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que ningún agricultor, ningún ganadero que hubiera hecho esas prácticas para poder ser beneficiario de la ayuda de la política agraria común se quedara sin tener esa ayuda, ¿no? Entonces estamos trabajando en eso, pero ya de cara al nuevo periodo creo que ese porcentaje tiene que mejorar mucho. Creo que desde Bruselas se tiene que trabajar mucho, que me consta, por lo menos por mi compañera Carmen Crespo sé que está trabajando muchísimo en eso, porque estamos en contacto directo siempre y es algo en lo que nosotros le hacemos bastante apunte de que lo tenga en cuenta, porque al final, si todo esto no se produce, si nosotros no ayudamos al sector, a los agricultores, a los ganaderos, ese relevo generacional que comentaban anteriormente, eso no se va a producir. Cada vez los jóvenes, y es verdad porque lo ven en sus casas, yo hablo desde la región de Murcia, pues tenemos poca agua, el Ministerio cada vez nos recorta más la dotación, ahora está a punto de publicar una nueva regla de explotación que nos va a quitar 100 hectómetros cúbicos, o sea, al final vamos a tener un déficit de casi 400 hectómetros en la cuenca. Entonces, claro, si los jóvenes oyen eso, ¿no? Nos condenan a agua desalada, que es más cara, normal que sea más cara, y nosotros siempre hemos defendido como complemento, pero siempre dicen agua para siempre, ¿no? Desalada, no, oiga, porque más siempre, pero pagándola. Tenemos pozos acuíferos, que también los quieren cerrar en 2027, entonces ese es el panorama que tienen los jóvenes en la región de Murcia. Pues ninguno quiere hacer un relevo generacional. O sea, dice, pero yo, ¿qué me voy a meter en este lío? Con todo mi respeto a la gente que trabaja en el Mercadona, una prima mía trabaja, dice, yo me voy al Mercadona, que trabajo mi horario, y yo termino y hago así, y me voy a mi casa. No se puede, o sea, tenemos que hacer algo. Hay que hacer algo desde Bruselas, que se está haciendo, porque Hansen es verdad que está teniendo la visión que yo de verdad estoy muy contenta porque defiende, ¿no?, las necesidades que tiene el sector agrario. Entonces, desde Bruselas necesitamos que desde España también se trabaje, de las comunidades autónomas. Ya las comunidades autónomas estamos hablando de hacer un plan de relevo generacional. Nosotros en la región de Murcia lo estamos ultimando, ¿no? Es un plan de relevo generacional que nace de los jóvenes. Nosotros nos hemos reunido con los jóvenes por distintas comarcas y le hemos preguntado, oye, ¿cuáles son vuestras inquietudes? Porque vamos a hacer un plan de relevo generacional y ellos son los que nos tienen que ayudar a hacerlo porque va dirigido a ellos. Entonces, nace de los jóvenes, va destinado a jóvenes. Todo eso se suma a las ayudas que tenemos también a través de la política agraria común, que en la última convocatoria sacamos 20 millones de euros, que llegó a 6.000 jóvenes, pero necesitamos que ese relevo se produzca. Y creo que desde las administraciones tenemos que hacer un trabajo fundamental con ese plan de relevo generacional que mis compañeros hablamos, ¿no?, de que es importante de que se haga. El mío ya también darle la salida lo antes posible. Nosotros tenemos en la región de Murcia también el impuesto de sucesiones, transmisiones, casi al 99%, lo tenemos al 99, algo por ciento, casi al 100% bonificado. Pues yo, por ejemplo, soy agricultora y mi madre me donó, ¿no?, una finca para que yo pudiera cultivarla. Y eso también ayuda, ¿no?, a incluirlo en ese plan de relevo generacional para que los jóvenes tengan aliciente para poder hacer que se produzca ese relevo. Pero no es suficiente y hay que trabajar mucho. ¿Te he contestado a todo lo que me has preguntado? Yo me voy de un lado para otro, ¿sí? No importa, pero vamos bien. Además, es una bola que vamos a jugar ahora desde Extremadura. El relevo generacional es fundamental porque casi el 40% de los agricultores, en término medio en España, tiene más de 50 años. O sea, de aquí a nada van a empezar a jubilarse y si ellos no producen, nosotros no comemos. Por eso es tan importante el relevo generacional, mucho más en regiones como Extremadura, donde hay poca alternativa. Y ese aliciente es fundamental. ¿Qué es lo que necesita Extremadura para garantizar que los jóvenes vean esta actividad económica, la agricultura, la ganadería y toda la industria que se deriva de ella, como una actividad rentable y digna? Pues lo primero es que la conozcan. Como ha dicho el consejero, nosotros desde la Junta de Extremadura se está trabajando y desarrollando para ejecutar un plan para empezar a trabajar en los colegios. Es decir, contarle a los niños
que aquellos alimentos, sobre todo en Extremadura no tenemos grandes ciudades, pero algunas tenemos, y aún así existe ese desconocimiento por parte de los niños, de muchas ocasiones, y todos hemos escuchado, ¿no? Te piensas que la leche pues, se produce en el Tetrabric o la carne pues ya nace directamente de las bandejas. Bueno, aunque hay algunas iniciativas en ese sentido, pero no es lo que nosotros queremos que ocurra en Extremadura. Entonces, ese plan estamos trabajando con en colaboración con la Consejería de Educación y Consejería de Agricultura para empezar desde la base, para contar la importancia que tiene ya no solo para los que se quieran dedicar, sino para también que aquellos que consumimos esos alimentos reconozcas el enorme esfuerzo, la enorme dedicación y el gran trabajo que se hace de la agricultura y la ganadería. Esa es la base. Luego nosotros en la Junta de Extremadura también, en línea con esa simplificación, la rapidez que se espera por parte de las administraciones, pues hemos establecido también un plan de ayudas, de incorporación de jóvenes a la empresa agraria, con una convocatoria abierta durante todo el año para que los jóvenes que tengan intención de incorporarse a la empresa agraria lo puedan hacer en cualquier momento del año y no en una determinada fecha, que era lo que ocurría hasta ahora. O sea, habrían 30 días para poder solicitarlo, y si en esos 30 días, por la razón que fuera, no tenías para bien rellenar y entregar esa solicitud y ese plan para incorporarte, pues perdías el derecho a esa ayuda hasta el año siguiente. En este caso, lo que hemos hecho una convocatoria abierta para que los jóvenes pues, puedan pensar bien cuál es su proyecto con el que se quieren incorporar a la empresa agraria y que lo puedan hacer en cualquier momento del año, no en una determinada fecha. Estamos, desde que se presenta la solicitud hasta que se resuelve ese trámite, lo estamos haciendo prácticamente en 20 días. Eso es algo inaudito y que en este caso desde el propio sector se está reconociendo como creo que es uno de los grandes éxitos de esta legislatura en el marco de nuestro gobierno y de nuestras competencias. Y a la par también existe la oportunidad de que puedas acceder a ayudas de planes de mejoras que antes pues también tenía que haber una diferencia entre que te incorporabas y podías acceder a esa ayuda. Realmente lo que queremos es que aquella persona que quiere incorporarse lo pueda hacer rápido y que no dependa de los tiempos de la administración, que en muchos casos pues, no somos capaces de dar una respuesta ágil y eficaz. En este caso yo creo que lo hemos conseguido y espero que otras comunidades también pues, tengan a bien pues, reproducir el modelo porque creemos que es todo un éxito. Me he dejado 2 melones para el final y el primero lo abro con usted, director. ¿Qué pasa con la ley de la cadena alimentaria? ¿Por qué no está funcionando y por qué los precios en origen no terminan de cubrir ni siquiera los costes de nuestros agricultores, nuestros ganaderos? Bien, a ver, la ley de la cadena alimentaria desde el 2013, luego con la modificación en 2021, tiene diferentes problemas. Uno de ellos es, en muchos casos, la imposibilidad por parte del sector primario de conocer cuáles son los costes efectivos de producción. Y ahí yo creo que en este caso tenemos que ser incluso no tan conformistas, porque al final estamos hablando aquí de hacer explotaciones rentables y lo único que te garantiza, y ponemos entrecomillado esa ley de la cadena alimentaria, es no vender por debajo de los costes de producción. Pero eso en ningún caso es un precio equitativo ni justo, ni proporcional al trabajo que se está haciendo. Ahora bien, también hay que explicar a los agricultores que evidentemente nos tenemos que adaptar al mundo en el que vivimos y ser más competitivos. Al final, la ley de la cadena alimentaria, en este caso actualmente, como se está aplicando, pues evidentemente un agricultor que no es competitivo, pues tiene problemas a la hora de poder pues, vender esos productos porque evidentemente existe esa otra ley de oferta y demanda y pues en este caso la agroindustria evidentemente pues va a acceder y a comprar
en determinadas situaciones productos que evidentemente le cueste menos a ellos también. Yo creo que este modelo hay que seguir trabajando para mejorarlo porque es una evidencia que no está funcionando y el sector primario pues indudablemente tiene también que poner su granito de arena porque en este caso la propia ley te garantiza que no vendas por debajo de tu coste de producción. Cuando un agricultor firma un contrato y está firmando con una cláusula de que está vendiendo por encima de sus costes de producción y se firma por una determinada circunstancia, es un auténtico drama que ese agricultor no cobre realmente lo que tiene que cobrar por su trabajo y su esfuerzo. Entonces, nosotros sí que estamos demandando que la ley de la cadena alimentaria se tiene que modificar porque es una evidencia que el sector primario no se siente reconocido y reflejado con esta ley y sí que es cierto que también tenemos que convivir con una realidad que es la de la competencia, ¿eh? Y ahí está la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que en el desarrollo de esa ley ya en 2013, pues advirtió de los límites y la línea tan delgada que existe entre que se establezca un estudio de costes de producción que no puede servir como coste de referencia ni fijar precios, y en este caso, que es lo que nos demanda el sector primario, y evidentemente ahí nos encontramos en un equilibrio muy, muy, muy complejo. Bueno, en Francia no hacen tantos equilibrios, ¿eh? Ellos tienen esos precios de referencia clarísimos. Por supuesto, sí pero si en España la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia pues impone y emite informes desde hace mucho tiempo advirtiendo que no se pueden fijar precios y no tenemos una norma que lo contemple o lo contradiga en este caso, pues evidentemente estamos malentendiendo esta norma y estamos confundiendo sobre todo a los agricultores que en muchas ocasiones se han pensado que con la ley de la cadena alimentaria todos sus problemas con los precios de sus productos se habían solucionado y no es así. Doña Sara, en Murcia hemos visto limones por el suelo que no han salido al mercado porque no valía la pena ni siquiera la mano de obra para recogerlos, no se pagaban. ¿Qué hacemos con la ley de la cadena y con los precios en origen? Mire, eso es un problema que a mí me quita mucho el sueño, ¿eh? Yo me he apuntado de José Manuel que ha dicho imposibilidad de conocer los costes de producción, ¿no? del sector. Pero es que el tema está que ni tan siquiera el Ministerio sabe cómo aplicar o darle el sentido a esa ley que ha salido. Y creo que, porque mi equipo se puso en contacto con técnicos del Ministerio para ver esto cómo se iba a articular o cómo lo podíamos hacer, porque al final tenemos que hacerlo. Las comunidades autónomas tenemos que aplicar esa ley. Es que ni el Ministerio sabían marcarnos una hoja de ruta. Yo siempre le reclamo al ministro de la mejor manera posible, porque a mí mi madre siempre me ha dicho que yo tengo que ser muy educada y todos los días siempre, Sara, no te enfades, sé educada. Yo al ministro siempre le digo, cuando nos manda, como yo digo, deberes a las comunidades autónomas, antes de mandarme los deberes, contar con las comunidades autónomas, con las organizaciones agrarias. Tenemos mucho que decir, tenemos mucho que aportar. No se puede sacar leyes, hacer así, es decir, toma, aplicarlas, si ni tan siquiera el Ministerio sabe cómo hacerlo. Yo creo que la ley de la cadena alimentaria es una ley que es difícil de aplicar, los criterios no son claros y al final, vuelvo a lo de siempre, ¿no? El mayor perjudicado es el agricultor. Nosotros desde nuestro instituto de investigación que tenemos en Murcia, el IMIDA, hemos hecho estudios de costes de producción pues, para que los agricultores más o menos tengan bueno, pues alguna referencia a la hora de hacer esa comercialización, pero eso no sirve, ¿no? Tenemos que ir un poco más allá y comparto con José Manuel, ¿no? Urge repensar sobre una ley que no funciona. También tenemos a la ICA que hace esos controles, incluso cuando a nosotros los agricultores con el tema de los limones que me comentaba, esta campaña ya ha ido mejor, pero sí que hemos tenido muchos limones en el suelo. Yo que soy agricultora de limón, a mí me duele cuando he visto esa situación muchísimo. Y nosotros al final tenemos que instar a que esto se modifique pues para que esa situación no se siga dando y que se vea que esta ley sale para beneficiar y no para perjudicar
y sobre todo hay que saber aplicar las normas antes de aprobarlas. El segundo melón que me he dejado para el final es que, y es una percepción mía personal, los oyentes que me escuchan pues sabrán que lo digo muchas veces, en esta última legislatura, que son ya casi 7 años, hemos visto cómo ha habido un Ministerio de Transición Ecológica absolutamente enfrentado a otro ministerio, que es el de Agricultura, y por ende a todo el sector. Teresa Rivera ya está en Bruselas, no tiene competencias en agro, gracias a Dios. Tanta paz deje como Gloria lleva. ¿Se ha notado esa salida de Teresa Rivera, que ha sido como una pisonadora? Eso lo digo yo, no lo dicen los consejeros. ¿Hay una cierta comprensión desde el Gobierno con respecto del sector o todavía pesa mucho la transición ecológica? Todavía pesa mucho la transición ecológica. En Extremadura tenemos un claro ejemplo al principio se ha hablado de la importancia de la energía y el cierre de la central nuclear de Almaraz está encima de la mesa, lo estamos casi rogando, ya no solo desde el Gobierno de la Junta de Extremadura, sino de los propios vecinos que tienen a vista de nada allí una central nuclear y son los primeros que se oponen. Entonces, en este caso, de momento no se nota en absoluto el cambio en el Ministerio de Transición Ecológica. Esto como un ejemplo, porque para nosotros la energía en la central nuclear de Almaraz es vital para nuestra región, para esa agroindustria si queremos seguir avanzando y desarrollándonos, porque para Extremadura la agroindustria es la primera industria, la agricultura y la ganadería es el motor económico de nuestra región, cuando estamos demandando prácticamente todos, incluso el partido del Gobierno de España en Extremadura, de aquella manera también, pero bueno, también está pro central nuclear de Almaraz. Creo que es vivir en una realidad paralela si no somos capaces de atender a esta demanda, insisto, no solo de un gobierno de la Junta de Extremadura, sino también de los propios vecinos. Eso en cuanto a la producción energética. Lo podemos trasladar a otras cuestiones relacionadas con la pregunta y con la agricultura. En este caso, pues cuando la ideología se impone al sentido común, en otro de los factores limitantes que se ha hablado aquí por parte de la presidenta esta mañana, como es la gestión del agua, pues evidentemente puede ser maravilloso y muy bonito ver cómo fluyen los ríos, pero ya no solo que tengamos que almacenar el agua, sino precisamente para prevenir problemas como la desgraciada Dana que ocurrió el año pasado, pues evidentemente tenemos también que tener esas herramientas. Valdecaballeros la salvaron. Sí, claro, bueno, ahí estamos... Porque en este país no se tiran presas. No, bueno, ya veremos, ya veremos. Entonces yo creo que tenemos que encontrar ese equilibrio y en el sector, en este caso primario, yo creo que la ministra Rivera pues hizo demasiado o impuso demasiado sus criterios por encima del señor Planas. Y eso es una evidencia y no es porque queramos nosotros pues destacarlo aquí, pero es la realidad, es la realidad. Y de hecho, fíjese, un simple ejemplo, con una cuestión relacionada con el desarrollo de una normativa en materia de bienestar animal, en el caso del porcino. Y cuando hemos estado reflexionando sobre esa normativa, en alguna reunión ha salido: tenemos que darle algo al Ministerio de Transición Ecológica. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Evidentemente, todas esas negociaciones y esos entresijos los tenemos que contemplar, porque al final no estamos priorizando la producción y la rentabilidad sobre el desarrollo, en este caso sostenible, de cualquier explotación y de cualquier tierra. ¿Se comparte desde Murcia esa visión? Bueno, tú creo que ya me conoces un poco. Vamos a ver, el problema es que el Ministerio para la Transición Ecológica no ha existido nunca, es un Ministerio para la Transición Ideológica, ya puedo poner coma sectaria, puntos suspensivos, o sea, no ha venido a solucionar nada. En el caso de la región de Murcia ha hecho muchísimo daño.
no sé cuál era el refrán de tantas vas lleve como gloria deje o algo así, ¿no? Yo estoy muy contenta, pero, y creo, perdón, que ahora mismo Luis Planas tiene una oportunidad de oro. Es decir, no está ella, que era la que se decía, ¿no?, que lo tenía bastante presionado. Entonces, ella no está y luego tenemos un comisario en Bruselas de Agricultura que defiende todos los intereses del sector agrario, los agricultores y los ganaderos. Y él ahora no, o sea, por ejemplo, en la región de Murcia, ¿no?, el presidente de las cooperativas siempre, cada vez que lo ve, le dice: ministro, tiene que venir usted a la región de Murcia para que conozca lo que hacemos, que es muy importante. Y él siempre dice: no me dejan. Bueno, yo es que ya he terminado hablando con la secretaria de Pesca, por ejemplo, porque que incluso ella me dijo: es que la reunión que tú me pides, con Isabel Artí, me dice que la reunión que tú me pides, dice, la tienes que tener con el ministro. Digo, ya, pero es que el ministro no me recibe. O sea, y aún encima me dice que no, dice, si me mandas cartas, no te recibo. Entonces, yo ya, como tengo que solucionar una serie de problemas para mi sector, pues me da igual que sea el ministro, la secretaria de Estado, la directora, es que me da igual, pero necesito que alguien aquí en Madrid del ministerio atienda las necesidades y las inquietudes que tiene mi sector. Entonces, yo creo que Luis Planas, porque ahora mismo está en un momento en el que debe de aprovecharlo como político para estar a la altura de lo que el sector requiere. Porque, insisto, la llegada de Hansen ha sido como un aire fresco que el sector, con esas políticas que tenemos sectarias por parte de transición ecológica, de sostenibilidad ambiental, todo el rato de sostenibilidad ambiental. Oiga, ¿y la sostenibilidad social y económica? ¿La rentabilidad de nuestro sector dónde está? Está muy bien, ¿no? Nadie vamos a ir en contra del medio ambiente, pero es que ahora encima los agricultores y los ganaderos son los que más cuidan el medio ambiente con esas prácticas sostenibles. Pero por favor, acuérdense de la rentabilidad y la competitividad que necesita tener nuestro sector. Y Hansen ahora está hablando de simplificación, de flexibilización, de reducir burocracia, de esa defensa de los agricultores y los ganaderos para que sea el sector mucho más competitivo. Hay que aprovechar eso. Y el ministro debe de aprovecharlo. No puede decir, bueno, no, es que el agua Cuando estaba Teresa Rivera en una fría tracción, le preguntaron: ministro, porque claro, él no lleva agua, pero sí que es el ministro de la Agricultura. Y para cultivar, yo no voy a descubrir nada si digo que se necesita agua, ¿no? Entonces le dijeron: ministro, por favor, ¿puede...? Y dice: no, eso es la jefa. ¿Cómo que es la jefa? Que usted representa a un sector agrario que necesita agua. Entonces, hay que intermediar. Yo con mi compañera, por ejemplo, el tema de ahora de los aranceles lo lleva mi compañera de empresa. Y bueno, ayer estuvo también conmigo acompañándome en la feria Gourmet. Ella es la que lleva todo el operativo, lo que te comentaba, el comité aranceles. Pero como yo tengo un sector muy afectado o que puede estar muy afectado de cara a un futuro con esos aranceles, pues estamos trabajando así. O sea, lo que ella decide afecta a mi sector y lo que mi sector le afecta, o sea, lo que mi sector decida o esté afectado, o sea, ella es la competencia también en defenderme. Entonces, nosotros tenemos que estar así. Esto no vale de no, esto es de ella, no, así no se puede, porque sois un equipo que representáis a un sector de una manera o de otra. Tenéis que juntaros por el bien del sector, porque eso es lo que necesita el sector y lo que vosotros debéis como políticos, igual que nosotros. Yo siempre digo que quien tiene cargo tiene carga y hay que estar a la altura. Y si no puedes estar a la altura, vete a tu casa. Lo siento, lo digo así de claro, porque ahora mismo el sector no está para, no, esto sí, ahora no, o es que hay que dar algo a cambio. Es que eso es vergonzoso. Es vergonzoso. No, señora, esto hay que hacerlo así, porque se necesita y porque se lo merecen con el trabajo que hacen. En fin, tú sabías que con este José tema Manuel, yo me enfado mucho. desde el Gobierno de Extremadura le doy la opción a mandar un mensaje, no sé si quiere a sus gobernados, no sé si quiere al Gobierno central, no sé si quiere a la Comisión Europea, un mensaje que quiera dejar claro como conclusión o como posicionamiento para este sector de la Junta de Extremadura.
Pues vamos a aprovechar, y ese mensaje yo creo que tiene que ser para nuestro sector, para nuestros agricultores, nuestros ganaderos, y en este caso que tengan el convencimiento de que por lo menos desde el gobierno de María Guardiola estamos con ellos, estamos para defenderles, estamos para ayudarles y no estamos contra ellos, que es lo que en algunas ocasiones con este tipo de políticas puede parecer. Entonces yo creo que es algo que para nosotros es muy importante, que no sabemos si conseguiremos cambiar la agricultura y la ganadería en Extremadura durante esta y las próximas legislaturas. Pero lo que sí que nos hemos marcado como objetivo, que es, por supuesto, una de nuestras pretensiones, porque la agricultura y la ganadería en Extremadura es estratégico, pero tenemos un objetivo que es muy claro, que la gente nos perciba como parte de la solución y no como el problema. Y yo creo que si conseguimos eso, habremos avanzado enormemente en estos años para poder seguir dando pasos hacia adelante. Sara, desde el Gobierno de Murcia, ¿a quién nos dirigimos y qué mensaje? Bueno, yo estoy segura que, apoyo a mi sector. Bueno, mi presidente es un gran defensor del sector primario, porque es un sector, yo nada más que pido siempre que no pierdan la ilusión, es un sector prometedor, es necesario. Todo el mundo necesitamos ese trabajo que hacen los agricultores, los ganaderos y los pescadores también, no nos olvidemos de ello. Que nosotros desde el Gobierno regional siempre vamos a estar apoyándolos, porque ellos han estado, ya lo decía la presidenta en su intervención, que no se nos olvide nunca que cuando estábamos con el COVID, nosotros podíamos ir a los supermercados porque alguien trabajaba, pero no solamente trabajaban en el campo, también cogían sus máquinas y se iban a limpiar las calles. O sea, eso parece que ya quedó como en la historia, ¿no? En Cuéntame, no. Eso hace pocos años, y eso no debemos de olvidarlo y tenemos que estar a la altura. Y ellos son resilientes, ellos son prometedores y ellos son necesarios. Y nosotros desde luego que tenemos que apoyarlos, y que siempre hablamos y nos sentimos muy orgullosos de decir que la región de Murcia, es una frase que además mi presidente en todas las ferias lo recalca, la región de Murcia somos la huerta de Europa, trabajamos para ser la huerta del mundo, y eso es gracias al trabajo que hacen los agricultores, los ganaderos y los pescadores. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer hacer este repaso en clave rural en este primer agroforo de Libertad Digital. Gracias Muchas gracias a vosotros, a todos.